Hablar un poco de Puigdemont. Dice, nació en Girona el 29 de diciembre de 1962, tiene 61 años. Es un político y periodista español, diputado al Parlamento Europeo y presidente de la Generalidad, o Generalidad como le dicen, de Cataluña entre 2016 y 2017. España, hermanos, es un país que, si usted lee un poco la historia, sabrá que aquí ha habido de todo, aquí ha pasado de todo. Y entre ellos una dictadura como fue la de Franco y la famosa guerra civil, una vez que surgió todo este tema de la dictadura, se mataron alrededor casi de 1 millón de españoles. Para nosotros que venimos de afuera y que muchas veces no estamos claros de la realidad de este país que llaman España, en realidad, desde el punto de vista, digamos, afectivo, como nosotros en nuestros países, Colombia, Ecuador, América Latina, internamente y afectivamente siempre tenemos la tendencia como de ser uno, ¿no? En Colombia todos somos colombianos y tal. Pero en este país no. Realmente España está fragmentado en muchas partes. Los catalanes son los catalanes y los vascos son los vascos y los gallegos son los gallegos y los andaluces y los valencianos. Y hay una tensión permanente en este país desde el punto de vista político, porque hay ya con fuerza una izquierda que se mantiene firme contra la idea de quitar la monarquía. Nosotros aquí en España tenemos un sistema político llamado la monarquía parlamentaria. Es decir, que la autoridad máxima de este país es el rey, pero que a la hora de la verdad uno no termina de entender la posición del rey, si es una posición más bien de una figura o si realmente tiene la total autoridad para poner el punto en la I, pero finalmente se van por parte de los de izquierda gestando la idea de quitar al rey y todo el sistema de lo que encierra la monarquía. Pero ahí en particular con Carlos Puigdemont es lo que ya hemos oído en algunos momentos sobre la causa que ha llevado a este señor a salir de este país. Fue puesto en busca y captura. Siendo el presidente de la Generalidad de Cataluña, a este hombre le tocó salir huyendo en el maletero de un coche porque aquí lo dice, los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación. O sea, una de las cosas que tienen los de izquierda de Cataluña e insisten es independencia. Quieren separarse totalmente de España y por obvia razón están en contra de la monarquía y todas estas cosas, para ellos allá establecer sus propias políticas. Pero este señor, cuando fue nombrado presidente, intentó, una vez que fue nombrado presidente, independizarse e insistir en el parlamento que ellos tienen, esa independencia, y lo llevó precisamente a ser puesto en busca y captura, y este hombre finalmente huye hacia Europa. Europa o la Unión Europea es en realidad el contexto amplio en el que estamos viviendo. España es un país más de la Unión Europea, pero hay una autoridad que hasta el momento está protegiendo a este señor en otros países, ha estado en otros países huyendo y no lo han podido traer. Bueno, en ese orden de ideas surge lo que ya hemos sabido durante todos estos meses, y es acerca de quién va a ser el nuevo presidente de España. De momento lo es Pedro Sánchez,
pero es que hay que recordar que Pedro Sánchez llega a ser presidente porque hubo una, ¿qué? ¿Una qué? Una moción de censura. Es decir, que el presidente, que era Rajoy, con todo el partido político que lo representaba y todo eso, ahí sucedieron una serie de malas administraciones y se dio lo que ya hemos sabido que monta este señor Pedro Sánchez en el poder por el respaldo de los votos del resto de los parlamentarios de otros partidos políticos que se unen y terminan montando a este señor al poder. Luego viene la siguiente posibilidad de ser presidente y ahora se encuentran con que no tienen mayoría en el Parlamento el Partido Socialista Obrero Español y se ve este señor Sánchez forzado a buscar a este señor Puigdemont porque él tiene unos escaños que le ayudan a obtener la mayoría en el Parlamento. Entonces el señor Pedro Sánchez, como escribo aquí, pacta con los independentistas catalanes una amnistía para que Puigdemont, a cambio de votos, sea investido presidente. Ese es un cuadro de lo que está pasando. Vamos a ver. La amnistía, como término, la palabra amnistía, que es lo que se está pidiendo para este prófugo de la justicia, para este rebelde, para este que quiso separar de una vez por todas Cataluña del resto de España. La palabra amnistía procede de una voz griega compuesta de la que es privativa, y de nistía, que es memoria. Es decir, sin memoria u olvido mutuo y general de las cosas pasadas. O sea, la palabra amnistía tiene que ver con aquí no ha pasado nada. Y a este señor que está huyendo de la justicia y que tiene unos cargos verdaderamente serios porque ha ido contra la constitución de este país, contra todo lo que políticamente se ha trabajado desde que se cesó la dictadura, contra toda esa constitución que han ido organizando. Este señor quiere poner patas arriba todo esto y Pedro Sánchez, que es el candidato para ser reelegido, busca, porque no hay otra, el respaldo de este señor que es prófugo de la justicia. ¿Cómo Pedro Sánchez puede llegar a ser presidente? Tratando a toda costa de establecer una ley de amnistía mediante la cual los parlamentarios puedan decidir en unanimidad que se puede aplicar y dársela a este señor Puigdemont y a raíz de eso pues poder el presidente Sánchez llegar al poder. Bien, ¿qué es amnistía entonces? Es una medida de gracia que exime de una pena y que perdona el delito, haya o no una sentencia o condena. Yo estoy tomando todo este cuadro así grosso modo para que entendamos una de las verdades más sólidas de la Biblia, para que de alguna manera hagamos una especie de paralelo. Yo no estoy hablando esta mañana de estar de acuerdo con la amnistía o no quiero decir que Puigdemont está haciéndolo bien y este lo está haciendo mal, o sea, no quiero entrar en eso. Solo quiero que veamos algo que es interesante para los seres humanos en cuanto a las leyes. Ustedes saben que todos los países democráticos tienen tres poderes: el poder legislativo, el poder judicial, ¿no? Y el poder ejecutivo. Unos son los que establecen o inventan o crean las leyes. Para eso están los políticos que verdaderamente quieren hacer bien, hacer leyes, que esas leyes ayuden a mantener a los ciudadanos en justicia, en equidad.
Y una vez que esas leyes se estudian, se analizan, entonces hay alguien que las tiene que llevar a cabo, las tiene que ejecutar de acuerdo al artículo tal del año de 1900 tal, ¿cómo es? En el BOE, presentado en el BOE tal año, se tiene tal cosa. Ese es el poder que hace que la ley se cumpla. Pero también hay quienes están pendientes de que esas leyes se establezcan con justicia, que son quienes, los jueces. Entonces todo ese cuadro hace que las personas que de alguna manera van contra lo establecido sean castigados. Hay una normativa, hay unas leyes cuando usted va conduciendo su coche. Una vez que usted va a la autoescuela y recibe toda la preparación, toda la autoescuela, como ya lo he dicho en algunas otras ocasiones, no es el hecho de que usted se informe de las cosas que puede o no puede hacer con su coche, sino que en la medida que usted va estudiando las leyes de tránsito, a usted lo van haciendo ¿qué? Responsable. Una vez que usted es capaz de responder bien, acertadamente a una pregunta de la ley de tránsito en el examen lectivo que le hacen, usted con eso está diciendo, lo sé y a partir de ahora me hago ¿qué? Responsable. Entonces, en la medida que se establecen las leyes y en la medida que esas leyes se dan a conocer y en la medida que esas leyes son conocidas y entendidas por el ciudadano se hace ¿qué? Responsable. Cuando una persona de una manera reiterada viola o intenta pasar por encima de lo establecido, a esa persona se le castiga. A esa persona se le persigue hasta que esa persona responda por qué lo hizo y reciba su castigo. Entonces, todo ese cuadro de lo establecido por las leyes, el poder ejecutivo, el poder judicial, etcétera, todo eso de cara al ciudadano, una vez que de alguna manera alguien de forma injusta obra, como se llama eso cuando no administran bien el poder, que se pasan por encima del poder, cuando le imponen a una persona por encima de la ley las cosas, esa persona, según la ley, tiene derecho a un legítimo ¿qué? Proceso. Pues todo lo que tiene que ver con Puigdemont, con la amnistía, con las leyes, todo ese cuadro de cosas está metido en una sola palabra, proceso. Y ahí es donde quiero ir entrando un poco. Proceso tiene que ver con causa, con ley, con sentencia y con perdón. Esta mañana vamos a entender que Dios, dentro de lo que uno, lee en la vida de algunos hombres del Antiguo Testamento, Dios estableció un debido proceso, un orden en el que hace que las personas de manera justa, equitativa, sean juzgadas. Dios, que desde el Antiguo Testamento se ha dedicado lenta y progresivamente a dar a conocer sus normativas, sus leyes, es en virtud de esas leyes establecidas por Dios que usted y yo somos condenados, castigados, bendecidos o prosperados. Lo establecido en cuanto a la normativa hace que usted esté tranquilo. Si usted, por ejemplo, es de los que tiene un negocio y ese negocio produjo una cantidad de dinero en el año y usted no pagó impuestos, entonces vienen unos señores que se llaman ¿cómo? Hacienda, y empiezan a hacerle llegar a usted por todas partes que tiene que pagar ese dinero porque usted lo debe al Estado, etcétera, etcétera. Cualquier persona
que viola alguna ley, cualquiera que sea, las autoridades encargadas perseguirán a ese individuo hasta que ese individuo pague. Y si de alguna manera el individuo fue acusado injustamente, él tiene derecho a un ¿qué? A un debido proceso. Entonces, ese proceso tiene una causa, tiene una ley, la sentencia y el perdón, que es lo que vamos a estar estudiando esta mañana como una de las verdades, o por no decir la verdad fundamental que tenemos que tener claro nosotros en cuanto a este tema. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. El apóstol Pablo presenta la causa. Dice, como está escrito, no hay justo, ¿cuánto? Ni aún uno. O sea, lo primero que el ser humano tiene que verdaderamente reconocer y aceptar es que es pecador, que ha violado o infringido la ley de Dios. Como dice el apóstol Juan, el que dice que no ha cometido pecado, le ha hecho a Dios ¿qué? Mentiroso. Entonces nosotros lo primero que tenemos que entender de cara a todo el proceso que Dios quiere que entendamos es que en primera instancia todos hemos pecado. Todos hemos hecho impíamente. Todos en algún momento de la vida hemos faltado a la ley de Dios. Y es a partir de esta verdad, ¿cuál? Que no hay justo, ni siquiera ¿qué? Ni uno. Eso de que a veces uno es como atacado por el enemigo, porque esa es la tarea del mismo diablo, mantenerlo a uno en condenación. Una vez que el enemigo lo lleva a usted a una tentación y usted cae en la tentación y peca, entonces viene la parte mortal del enemigo, que es ¿qué? Acusarlo constantemente. Oye, si hay algo verdaderamente tremendo, es cuando a uno lo están llamando por teléfono todos los días los bancos. Oiga, que cuándo va a pagar, que es que usted debe tanto, que es que dele y dele y dele, y le suena el teléfono. ¿Cómo le llaman a eso ahora? Terrorismo telefónico. Le llaman hasta fastidiarle la vida. Y luego, cuando de alguna manera han logrado fastidiarle la vida por ahí, de acusarlo de que usted debe y que tiene que pagar, le llegan cartas. Entonces le llega el del correo, oye, está el señor fulano de tal, firme aquí. No, que no está, dice usted mismo, llega su nombre, usted dice, fulano no está. Y entonces insisten con esas cartas hasta que usted de alguna manera ni duerma. Y todo eso, una vez que no obtiene resultado, le llega del juzgado otra carta donde dice que usted tiene que ir para darse cuenta de lo que tiene que hacer. ¿Dónde leí yo eso? Se lo digo por experiencia. Años sufriendo la presión. Cuando uno de alguna manera comete un delito o no responde a un compromiso y es acusado constantemente, eso es como una losa o un peso que uno tiene encima que no le da que a uno paz. Pues hermano, si uno tiene una responsabilidad para con los seres humanos y eso a uno le quita la paz, ¿cuánto más cuando uno ha pecado contra quién? Contra Dios. El enemigo, el mismo pecado, la misma mentalidad religiosa improductiva nos acusa día y noche. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere en esta mañana enseñar. Entonces, primero, que no hay justo ¿qué? Ni siquiera uno. Usted a mí no me juzgue. ¿Por qué? Porque usted es igual de pecador a mí. Se acabó.
Usted no puede ni tiene autoridad porque usted, como yo, somos ambos ¿qué? Pecadores. Mira lo que dice. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Ninguno de nosotros hemos buscado a Dios. Es Dios quien nos ha encontrado a nosotros. Cuando una persona dice que ha buscado a Dios, esa persona hace esa búsqueda una religión. Siempre lo digo. Pero cuando uno sabe que no ha sido uno que ha venido al encuentro de Él, sino que Él me ha encontrado a mí, eso es revelación. Es a partir de esa verdad que siendo nosotros pecadores, que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor vino por nosotros, porque nosotros no teníamos vida, estábamos muertos y Él nos ha dado vida. Entonces no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por ejemplo, este señor Puigdemont, que está de alguna manera insistiendo que su causa es válida y que su interés en independizar Cataluña del resto de España es una causa valedera, justificada y que tiene sentido, que no es incoherente. Sin embargo, dentro de lo que él piensa que es lo correcto, está violando una ley mayor, que es la ley que lo persigue para que le dé, responda a esa ley, porque él ha violado esa ley y conforme a esa violación él tiene que pagar. Entonces todos de alguna manera tenemos nuestras maneras personales de pensar, de justificar comportamientos o de justificar acciones. No, yo hago de vez en cuando esto por esto y esto. O yo me doy el lujo de hacer esto y esto por esto y esto. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Cuando nosotros venimos a una reunión como esta, hermanos, sea en otra congregación o en algún lugar donde se esté hablando de Dios y haya gente que se crea que es muy consagrada, está engañada de la realidad. Todos nosotros somos hombres y mujeres que debemos reconocer que necesitamos todos los días de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios. Amén. Bueno, seguimos. Primero entonces la causa. ¿Cuál es la causa? Que no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno. Que todos hemos pecado, que todos hemos fallado, dice el apóstol Pablo. Pero luego viene esta parte que es la que hace que nosotros seamos constantemente puestos en condenación, que es la ley. Dice, pero sabemos, Romanos 3, 19 al 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Para qué sirve la ley? La Torá, la ley que Dios dio a Moisés para enseñarle al ser humano que el ser humano está perdido, que es esclavo del pecado, que hay una ley y por causa de esa ley establecida, el ser humano merece el castigo, se ha ganado el castigo. Es como nosotros viviendo en este país, hemos venido de afuera. Todos los que estamos aquí hemos venido fuera. Y a veces pensamos que hemos venido a vivir en un país con nuestras propias leyes. No, yo vengo aquí a vivir como yo quiero. Y yo hago lo que a mí me parece que debo hacer. No, espérate un momento. Es como si yo fuera a su casa, dentro de su casa,
Cada padre tiene unas normas establecidas. Usted aquí no me llega después de las 7 de la noche. Ah, no, pero yo vengo de mi casa donde yo llego a las 2, 3 de la mañana, lo siento mucho, pero si usted aquí a las 7 de la tarde, noche no está, no se le abre la puerta. No, que usted tiene que comerse esos espaguetis revueltos con carne. No, que en mi casa yo no como espaguetis. Pues en esta casa se comen espaguetis con carne. Entonces hay leyes en cada casa. Y cuando una persona llega de afuera para establecer las leyes que usted tiene en su casa, está fuera de lugar. Entonces nosotros hemos llegado a este país con nuestra manera de pensar y nuestras propias leyes en nuestra cabeza. Y cuando menos pensamos es que nos hemos chocado con una ley mayor. Pues lo mismo ocurre con la verdad del Evangelio. Cuando nosotros venimos al entendimiento de la verdad de Dios, empezamos a entender por qué es que Dios nos muestra a nosotros que somos pecadores y por qué Dios es santo. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? Con la ley. La ley pone al descubierto lo frágil que usted es. La ley pone al descubierto lo pecador que usted es. La ley pone de manifiesto lo incapaz que es usted para controlar el pecado, las cosas mal hechas, mentir, robar, engañar, etcétera, etcétera. Cómo usted es completamente dominado por eso y que no es capaz. La ley que está escrita por Moisés pone de manifiesto eso. Mira lo que dice el apóstol Pablo: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. ¿Cómo llego yo a tomar conciencia de que algo es malo? Cuando hay algo establecido contrario a eso que yo pienso. Usted va a un país donde ciertas normas y ciertas cosas no son malas, porque ese país ha establecido que esas leyes, usted puede hacer ciertas cosas y son permitidas, como en los países árabes, donde usted puede tener 3 o 4 o 5 o 7 mujeres. Pero usted llega a otro país donde solamente se le admite una y ya la otra, pues mire a ver qué es lo que va a hacer. Entonces la ley es la que pone al descubierto lo incapaz que soy yo de controlar mi vida. Lo incapaz que soy yo de poner mi comportamiento bajo el control de lo que Dios establece. Entonces el apóstol Pablo, una vez que presenta en primera instancia la causa, ¿cuál es la causa? Que todos somos pecadores, que no hay justo ni siquiera uno. Pero luego lo hace ver a través de la ley, la normativa. Si no hubieran leyes, esto sería un caos. Imagínense las leyes de tránsito. Hay un semáforo en rojo que le dice a usted que se tiene que detener. No, pero usted ese día, porque le plujo hacer lo que le da la gana, se lo pasa a toda velocidad, pero viene un camión y acabó con su vida. Gracias a esa ley, usted es protegido o es desgraciado si la viola. Entonces Dios estableció la ley para poner de manifiesto el peligro, o como dice el Señor, la bendición o la maldición. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 10 hasta el 20, se habla de la maldición y de la bendición de la ley. Usted la cumple, es bendecido; usted la incumple, es maldito. Y por causa precisamente de nosotros ser incapaces de vivir conforme a la ley, estamos expuestos a que la ley nos castigue, nos condene y nos persiga todo el tiempo. Seguimos. Tercero, la sentencia. Acuérdense, hay una causa. Somos pecadores. 2, basado en una ley. Y una vez que hay una ley, hay una sentencia. Esa sentencia la dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Hermanos, nosotros por causa del pecado, según la normativa de Dios, estamos fuera. Cuando no conocíamos la verdad del Evangelio, estábamos fuera. Y por causa del pecado no formábamos parte de esa gracia, esa misericordia, de esa prosperidad de Dios, por causa del pecado. Entonces aquí dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, sean judíos o sean gentiles. Entonces es a partir de infringir la normativa que esa misma normativa no te da el derecho a ser bendecido, a ser prosperado. Entonces, ¿qué pasa? En Malaquías capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, si no abriré la ventana en los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. ¿Qué era? El diezmo. En Malaquías capítulo 3, versículo 6, el profeta dice, vosotros me habéis robado, toda la nación me habéis robado. ¿Por qué? Por vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque toda la nación me ha robado. Ladrones. Eso lo dice ¿qué? La normativa, la ley. Cuando usted no daba en el antiguo pacto sus diezmos y ofrendas, usted era un ladrón que merecía, según Malaquías capítulo 3, versículos 12 y 13. ¿Qué dice? Que la maldición vendría sobre ti, que en el campo no iba a producir nada y que iba a ser estéril todo lo que tuviera. La esterilidad, la ruina venía sobre su vida. Malditos sois con maldición, porque toda la nación me habéis robado. Entonces, por causa de infringir la ley, cualquiera que sea, yo estoy poniendo esa normativa de los diezmos, el que no diezmaba era literalmente uno que Dios se encargaba de ¿qué? De arruinarlo. Por causa precisamente de no hacer conforme a lo establecido, por causa de eso estamos todos, según Pablo, destituidos de la gloria de Dios, del amparo de Dios, de la ayuda de Dios. El cielo se vuelve bronce y clamamos y no hay quien responda. Lloramos y no hay quien nos escuche por causa de eso. Muy bien. Entonces viene esta parte última que es el perdón. En Romanos 3, 24 al 26, esto lo tenemos que asumir, entender. Dice Pablo, siendo justificados, ¿cómo? ¿Cómo? Léalo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, gratis. Usted le debe a Hacienda 30,000 millones y deciden de manera gratis, usted no debe nada, amnistía. Todo lo que de alguna manera, por causa de usted haber sido pecador y por causa de haber violado la ley de Dios, ahora dice el apóstol Pablo que hemos sido justificados gratuitamente. Nosotros tenemos que venir cada vez que tengamos la oportunidad de venir o de estar en un lugar donde se ore o se exprese gratitud al Señor. Por esto no más, Señor, te doy gracias porque gratis, sin haberme costado absolutamente nada, yo aparezco delante de ti como un santo. ¿Sabe que me gusta mucho decir esta verdad? Hermano, la santidad, el ser santo, no es algo que se necesite mucho aquí en la tierra. Porque en primera instancia, nadie con su propio esfuerzo puede ser santo.
ni puede llegar a ser santo. Si hay una persona que de alguna manera se va llenando de razones para creer que es santa, termina condenando a las demás. Pero ¿sabe dónde usted y yo necesitamos ser santos? Delante de Dios. Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. La santidad no es algo que usted adquiere por esfuerzo. Ayunos, oraciones, largas lecturas de la Biblia, largos cultos y a ver qué tanto yo puedo dar de ofrendas para que yo sea santo un poquito más. No. A nosotros la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario nos hace ¿qué? Santos. Gratuitamente. Nosotros ya con esta verdad tendríamos que saltar de alegría. Porque estamos endeudados. Nosotros todavía no tomamos conciencia de la magnitud de las consecuencias que nos trae a nosotros el pecado delante de Dios, que merecemos que la tierra se abra y nos trague vivos. Pero no ocurre porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Por eso dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, amnistía total. Yo no sé si este señor Puigdemont, donde quiera que esté, durante los años que ha estado prófugo de la justicia española, habrá podido dormir bien o haberlo pasado bien. Pero una persona que está huyendo, por mucho que quiera pasarlo bien, no lo va a pasar bien, no va a poder dormir bien, porque cualquier ruido ya están ahí en la ventana, me llevan, me cogen, me tiran. No hay nada más, dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 31, horrendo que caer en las manos del Dios vivo. Si hay algo que el impío allá afuera, que no conoce la verdad de Dios y carga sobre su vida, es por causa del pecado, porque él no conoce que ha sido perdonado gratuitamente. Los miedos, los espantos y lo que la gente sin Dios experimenta allá afuera, lo experimenta por causa del pecado. En cualquier momento y en cualquier lugar, una persona que pasa por una situación verdaderamente aterrorizante, lo primero que se plantea es: ¿a quién le he hecho mal? ¿A quién le he faltado? ¿Quién me está cobrando por ventanilla que me está pasando esto? Pero nosotros, los que hemos venido a la verdad del Evangelio, tenemos que entender que hemos sido justificados ¿qué? Gratuitamente. Dios no es nuestro enemigo. Mira lo que dice, versículo 25, hablando de Cristo: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Hermanos, si hay algo verdaderamente digamos necesario, es que podamos entender la magnitud del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Yo, cuando tuve la oportunidad de ver la película de Mel Gibson, porque en su época, cuando salió la película La Pasión de Mel Gibson, decían que Mel Gibson fue exagerado. No, Mel Gibson se pasó 3 pueblos con ese sacrificio de sangre. Eso era horrible. ¿Sabe lo que dice el profeta Isaías? Que Jesús, el Hijo, dice claramente: por su llaga fuimos nosotros curados.
Yo no sé si Isaías 53 en su Biblia lo dice en plural, por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero lo que se da a entender es que Jesús quedó convertido en una sola llaga. Fue vuelto pedazos por nosotros. Porque la magnitud del pecado, por causa de haber nosotros violado la ley de Dios, es a ese nivel que uno puede entender el nivel del sacrificio. La cruz y la manera como murió habla de lo serio del pecado. Porque el Señor hubiera mandado un ángel viejito. Ay, a ese ángel viejito al arcángel Miguel, que ya llevamos rato de estar por ahí usándolo, vaya y muera por esos sinvergüenzas humanos. Mandó a su hijo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La amnistía dice eso. Los que escriben las leyes y los que establecen la aprobación de las leyes dan ese privilegio a uno que es prófugo. Y lo primero que va a hacer el Congreso o el Parlamento, lo primero que tienen que hacer es escribir la ley. O sea, Puigdemont, para poder entrar a este país y ser perdonado, no es que Sánchez, el futuro presidente, diga, aquí amnistía, lo perdonamos y se acabó. No, primero hay que escribir ¿qué? La normativa. Hay que hacer un cambio de ideas en el concepto de redimir a una persona y reintegrarla de nuevo a la sociedad. O sea, así las personas digan, ay no, es que fulano de tal se ha portado los últimos 3 años también, que ya merece que venga. Sí, muy bien, viene, pero es que hay leyes escritas, hay acuerdos establecidos, hay normativas que ya están establecidas y el que no iba conforme a esas normativas tiene que pagar. Entonces hay que escribir una que se le reciba, que se le acepte, que se le perdone los pecados pasados, presentes y futuros. Eso es lo que ha hecho el Señor por medio de su Hijo. Dice en el libro de Hebreos y en el Salmo 103 también, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar Dios de nosotros nuestras rebeliones. Nunca más se acordará de ellas. Con versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, eso ya yo creo que queda claro. ¿Cuántos son salvos por gracia aquí? ¿Cuántos son perdonados por gracia? Conclusiones puntuales. Ya voy a terminar. Deme una hora más. En Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El venir a la verdad del Evangelio y ser lavado con su sangre, somos perdonados de nuestros pecados pasados, de nuestros pecados presentes, pero más aún de los que todavía no hemos cometido. Ahí es donde está el privilegio. Nosotros no venimos aquí no porque no pequemos.
Aquí la cara de cada uno expresa el nivel de santidad que tiene. No, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos pecamos. ¿Y sabe qué es lo que hace el ser humano? De manera injusta, establece leyes para intentar que el hombre no haga cosas malas. Las va a hacer. Como el cerdito, que es lavado y perfumado, pero a la primera de cambio, cuando vea el lodazal, ahí se tira. Porque todavía estamos en esto. Entonces, cuando nosotros de alguna manera pretendemos no considerar a los demás y no entender a los demás, es porque usted a usted mismo no se tiene misericordia. Yo pensaba, cuando yo empecé a seguir el Evangelio, yo era de temer. Oh, hermano, un pecado, eso era una cosa tremenda. Y condenaba a Raimundo y todo el mundo. Y cuando uno no entiende la gracia y la misericordia de Dios, se convierte en un verdugo. Uno tiene que aprender a perdonar a sus hijos, porque antes de usted entender que usted es el papá de ellos, usted tiene que entender que él, su hijo, es un ser humano como usted. Y él procede de usted, que es pecador, y usted no iba a soltar algo súper santo. El hijo de tigre, tigrillo. En Romanos capítulo 4, versículos 3 al 5 dice: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Esto realmente no le dan para esta época tanto curso a esto, pero es que cuando Abraham estaba no había ley mosaica como para pensar que por la ley el ser humano iba a ser justificado. No, Abraham creyó a Dios, y el haberle creído a Dios le fue contado por justicia. Y lo que Pablo está diciendo, espérate, Señor, es que la salvación y la gracia y todo no viene por la ley, viene por creerle a Dios. Mira lo que dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que si usted hace conforme a la ley y vive piadosamente conforme a la ley, pues usted al fin y al cabo no va a tener ninguna recompensa, porque usted está trabajando para que le paguen. Y como la ley, si hace conforme a la ley le tiene que pagar. Entonces, cuando usted hace conforme a la ley es deudora, porque usted lo hizo conforme a la ley. Pero Pablo dice: espérate un momento. El que hace eso estará pensando siempre que va a tener la suficiente capacidad para obedecer a la ley. No va a ser así, como no entienda que esto es por gracia. Entonces, si usted quiere vivir una vida conforme a la ley y de acuerdo a la ley, llegará un momento en que usted no será ni tendrá la capacidad de vivir conforme a esa ley. Así que usted, como no hace conforme a esa ley, la ley le castiga y le condena. Entonces Pablo dice: ¿qué quiere usted? ¿Vivir conforme a la ley o conforme a la gracia? Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Eso de que yo creo que por gracia, por el sacrificio expiatorio, mis pecados me son perdonados, eso es más justicia que el que hace conforme a lo que está escrito en la ley. Para un religioso, vivir conforme a la ley, eso es
santidad a alto nivel y no va en ningún momento a reconocer que va a ser por gracia. No, la verdad, yo me merezco este salario que tengo y me merezco esta vida que tengo y todo lo que tengo es porque yo oro, porque yo esto, porque yo lo otro. Se va a justificar conforme a esa ley. Pero está del otro lado el publicano, porque de este lado está el fariseo que está diciendo: yo oro 2 veces al día, 3 veces al día, diezmo de todo lo que gano y ayuno. Ese es el fariseo. Pero el publicano está aquí diciendo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Es decir, que lo que se está presentando en cuanto a lo que Pablo plantea es que nosotros tenemos que decidir qué normativa nos va a regir a nosotros, la ley o la gracia. Usted va a vivir conforme a la ley o conforme a la gracia. Usted va a ser o quiere ser justificado conforme a la ley o justificado conforme a la gracia. Porque claro, la ley, cuando usted vive conforme a la ley, el orgullo le crece. Y viene la arrogancia. Por eso el comportamiento de los fariseos, que presumían delante de los demás vivir conforme a la ley. Y uno encuentra todavía en Jerusalén gente de alguna manera mostrando su nivel de santidad frente a la obediencia a la ley. Y hacen ver que los demás son unos miserables pecadores y ellos santos, cuando la Biblia está diciendo que no hay justo ni siquiera uno. Y la Biblia está diciendo que el que cree que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Todo eso se convierte en contra de esas personas. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esto es asunto de fe, es asunto de gracia, esto es asunto de entender sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, esto es asunto de entender que estamos escondidos en Cristo. Algunas personas todavía se siguen guiando por aquello de que, bueno, yo de vez en cuando mis mentiritas y de vez en cuando mis pecaditos ahí, así, de 1 a 10, 2. Hermano, una piedra pequeñita o una roca grande tiradas a una piscina, las dos se van al fondo. Una llegará más rápido que la otra. El pecado, sea pequeño o sea grande, es pecado. Un pensamiento, una intención, cualquier cosa es pecado delante de Dios. Y ese pecado, si vivo conforme a esta ley, me condena, me maldice, me mantiene en ruina. ¿Por qué estoy enseñando esto? Porque hay algunos de ustedes todavía en la mente, viniendo aquí a escuchar la verdad del Evangelio, de que ciertas cosas que le pasan, que no son favorables a su vida, es consecuencia de algo que Dios está cobrándole a usted por lo que hizo. Quítese eso de la cabeza, que aún pensando así, usted está ofendiendo a Dios y está desmeritando la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Usted encuéntrele de manera razonable el por qué le está pasando lo que le está pasando. Oye, si yo a las 12 de la noche me como unos frijoles con garra y amanezco con cólico tremendo, yo no voy a culpar a Dios que me está cobrando. Si yo no me tomo el tiempo razonable para descansar y de alguna manera me empiezo a enfermar de la presión o de lo que sea, no es Dios que me está cobrando, es yo que estoy mal administrando mi vida. Y si por alguna razón la economía de mi bolsillo no está de acuerdo a las responsabilidades que tengo porque administro mal, no es Dios el culpable de lo que usted está haciendo. Ubíquese bien dentro de las cosas, porque Dios nunca nos deja, nunca nos desampara.
Dios en Cristo Jesús nos ha dado perdón. Y con esto ya voy terminando. En Hechos capítulo 13 versículos 38 al 39 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Se lo leo otra vez. Se lo dice a los judíos en la sinagoga: varones hermanos, sabed que por medio de Jesucristo, de Él, se os anuncia perdón de pecados. Van donde Puigdemont: oye, Puigdemont, vámonos para España. No, yo qué voy a ir. No, si ya salió la ley, ya salió todo, y en el Parlamento ya se aprobó que usted, amnistía total, cosas mal hechas en el pasado, usted puede volver a España. No, yo por ahí no vuelvo. ¿Qué tal una vez que yo entre y me agarren? Yo estoy seguro que el señor Puigdemont va a venir aquí a España y va a seguir haciendo política en ese país llamado Cataluña, y allá va a buscar la independencia. Le dieron amnistía, nadie irá por él, a no ser que infrinja de nuevo la ley y se siga metiendo en problemas. El perdón restaura al ser delante de su Creador, y que todo aquello que por medio de la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree.